Una de las prácticas más importantes en mi vida diaria es llevar a cabo el acto de agradecer. Y lo hago no solamente como se los he enseñado a través del diario de la gratitud, hacer este ejercicio de agradecer en las noches antes de acostarnos, escribir 5 cosas por las que nos podamos sentir agradecidos, que está demostrado que es una estrategia muy importante para el manejo de la depresión y de la ansiedad. Lo hago casi que por costumbre, en el día a día, constantemente, todo lo que estoy viviendo, todo lo que me está pasando, lo estoy agradeciendo. Y como les digo, es una práctica muy importante para mí porque soy consciente hoy en día de que la gratitud es una vibración muy poderosa y que también se los he mencionado anteriormente, la gratitud es para mí la puerta hacia la felicidad, vivir en gratitud. Pero estoy diciéndoles esto hoy porque hoy fue un día especial en el trabajo, fue un día de esos cargados de energía fuerte. Hoy tuve unos pacientes bastante no complicados, porque siendo honesto, son pacientes que estoy acostumbrado a ver, que me gusta ver además, pero escuché hoy unas historias de verdad bastante fuertes y por eso estoy hablando de la gratitud, porque aunque todos hemos vivido momentos difíciles, dolorosos, traumáticos, realmente escuchando las historias que yo escucho en la consulta, puedo dar gracias porque pues, mi vida ha sido relativamente buena y posiblemente la de muchos de ustedes también, así como les estoy diciendo hayan tenido dificultades. Pero de verdad es que hay personas que han tenido unas vidas bastante dolorosas, bastante fuertes, muy traumáticas. Y cuando yo veo a esos pacientes o en general en las consultas y empiezo a hacer todos mis procesos de terapia, casi siempre son los mismos, casi siempre voy a lo mismo, casi siempre les digo a los pacientes que el proceso implica sanar el pasado. Mm, Les digo a los pacientes que todos, independiente de que el trauma que tengamos sea un trauma, como lo expliqué en algún video, con T mayúscula o un trauma con T minúscula. Un trauma con T mayúscula es un evento de verdad catastrófico, horrible. Eras un niño y te tocó ver cuando mataron a tu padre, por ejemplo. O un trauma con T minúscula que puede ser una cosa tan trivial como haberse orinado en el colegio y que tus compañeritos se hubieran burlado, pero eso te generó un problema emocional, de ansiedad social, en fin. Cualquiera que haya sido tu trauma, yo creo que todos deberíamos pasar por este proceso de sanar nuestro pasado. Siempre que estoy en la terapia, cuando voy a empezar la terapia, le digo a eso a los pacientes: mire, lo que usted va a hacer lo debería hacer todo el mundo. Y cuando lo hago presencialmente en la consulta y me toca ver el dolor del paciente, revivir el dolor, sentir el dolor nuevamente, también sé que cuando los pongo a hacer las tareas en la casa a través de ejercicios de la terapia gestal, como una silla vacía, una carta, yo sé que el paciente vuelve y siente el dolor, vuelve y siente la angustia y el miedo. Pero de verdad, hay pacientes que tienen unas historias que de verdad uno no cree que eso pueda pasar en la vida real. Hoy tuve varios casos de esos, pero finalmente el tratamiento siempre termina siendo el mismo, ¿sí? Aunque todos somos distintos y aunque las situaciones de cada uno pudieron haber sido diferentes, unas mucho más fuertes que otras, finalmente termina siendo mi propio trauma el que hay que resolver, el que hay que sanar, porque ese trauma, porque esas vivencias que yo tuve cuando era un niño, eso que me pasó en mi casa, con mis padres, con mi familia, con mi entorno, dejaron sembradas dentro de mí unas plantillas con las cuales yo veo el mundo. Con esas plantillas yo analizo el mundo y con esas plantillas yo genero mi forma de ser, mi personalidad. Y la mayoría sobreviven, la mayoría tienen algunos logros interesantes, importantes, pero a veces se sufre mucho para alcanzar esos logros, para vivir en paz. Y por eso la importancia, repito, reitero, de conocer todo ese material que tenemos guardado en nuestra mente subconsciente, todo ese material reprimido que tenemos allá, que nuestra mente consciente desconoce y que por eso muchas veces nos sentimos estancados, abrumados, por eso siempre repetimos los mismos ciclos, por eso siempre tropezamos con la misma piedra y no entendemos por qué. Y es cuando la persona me llama y me dice: doctor, ayúdeme que tengo un bloqueo en esta área o tengo un bloqueo en aquella otra. Y realmente esos bloqueos tienen mucho que ver con el pasado. Es importante entonces conocer ese pasado, sanarlo,
perdonarlo y independiente del trauma que cada uno de ustedes pueda tener, la idea siempre es la misma. Lo primero, si no estoy viviendo la vida que quiero, si no tengo los logros que quiero alcanzar, si siempre me estrello, si siempre fracaso en lo económico, en lo laboral, en lo afectivo, es porque posiblemente mi sistema de creencias, mis plantillas mentales están generando eso. Yo tengo que asumir, para poderme sanar, que esa sanación, ese cambio de vida en cualquier área, es mi responsabilidad, no es responsabilidad de nadie. Tal vez ese sería el punto más importante, dejar el ego atrás. Recuerden que el ego utiliza una estrategia para seguir justificando lo que me está pasando y es la victimización. Yo busco responsables, culpo a todo el mundo, pero yo soy la víctima. Y victimizarse sirve temporalmente, alivia el dolor, quita la responsabilidad, pero no me saca del hueco, me deja ahí. Es más, yo creería que me hunde más, porque cuando me victimizo me quejo, y la queja es otra frecuencia negativa, y cuando me quejo atraigo más de lo mismo. Acuérdense que donde ponemos la atención, ponemos la energía. Tenemos que poner la atención en realmente lo que queremos atraer a la vida. Pero si vivimos presos del ego, el ego siempre nos va a llevar al pasado a recordar el dolor para sentirlo hoy, o nos lleva al futuro para tener miedo, para sentir el miedo hoy. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a vivir en el presente. Pero el primer paso entonces sería tener la intención, reconocer que no estoy viviendo la vida que quiero y que es mi responsabilidad cambiarla. El segundo paso entonces sería reconocer que no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, que no puedo seguir de víctima, que no puedo seguir quejándome, que tengo que asumir la responsabilidad y que cambiar depende única y exclusivamente de mí, que yo tengo que tener esa intención. En las consultas muchos pacientes me dicen, doctor, pero es que yo ya hice esos procesos de perdonar, de sanar el pasado, ¿sí? Y mi vida sigue igual. Entonces aquí dos cosas muy importantes. Primero, se tienen que asegurar de que esos procesos de sanación, de perdón, realmente hayan quedado bien hechos. Ayer, tal vez, atendí a un paciente en Uruguay. Hicimos el proceso a distancia de sanar su pasado, de perdonar. Y él me decía que con uno de sus padres lo había hecho muy bien, con el otro no tanto, y que seguía sintiendo mucho dolor y mucha rabia por lo que había vivido pues con su padre. En ese momento le dije que había fallado en algo y era la intención. Cuando uno hace estos procesos tiene que haber la intención, no solamente de sanarme, sino que entender que esa sanación depende en gran medida del perdón. En gran medida no, realmente depende de mi intención de perdonar, de querer perdonar. Y perdonar es ir al pasado y devolverme sin dolor, sin heridas. Y este paciente que les estoy mencionando fue al pasado, recordó el pasado, pero volvió todavía con heridas. O sea, no hizo bien el proceso. Para hacer bien el proceso uno tiene que, antes de hacerlo, tener la intención. Voy a hacer esto porque quiero sanar la relación con mi padre, todo mi linaje masculino, todo mi linaje femenino. Quiero cortar esto y quiero vivir la vida que quiero, ¿sí? Y entender algo muy importante, que el perdón no es para el agresor, que el perdón no es para el papá, que el perdón no es para la mamá, que cuando yo me perdono, me estoy aliviando yo, ¿sí? El perdón me libera a mí, el perdón me saca de la cárcel. El que me ofendió, el que me hirió, el que me dañó, a lo mejor ni siquiera es consciente del daño que me hizo. Y eso pasa mucho con los padres. A veces hay quien se envalentona y enfrenta a sus padres y les reclama por lo que está viviendo, por el maltrato, por el abuso, y sus padres niegan eso. Y eso empeora la situación. Enoja al padre, el hijo queda peor y la situación no se mejora. Así que estos procesos no hay que hacerlos necesariamente con la persona que infligió el dolor. Yo los puedo hacer solo. Es un tema conmigo, es un tema de sanación conmigo mismo. Y hay muchos ejercicios, muchos rituales para uno hacer esto, meditaciones, silla vacía, muchos ejercicios de la terapia gestal que nos pueden conectar con ese pasado. Si eres una persona que entras en un trance hipnótico fácil, una hipnosis regresiva, no a una vida pasada necesariamente, sino a la niñez, puede ser
suficientemente aliviador, sanador, reparador. Entonces, recuerden eso, si no están viviendo la vida que quieren, es porque ustedes la están generando. La están generando con sus pensamientos, porque los pensamientos son energía, los pensamientos generan emociones, los pensamientos generan conductas, frecuencias, y toda la realidad que yo tengo afuera depende únicamente de mi forma de pensar, de mi forma de hablar. Recuerden que tengo un video donde hablo del poder de las palabras. Tenemos que cuidar todo eso, pero estamos automatizados para repetir lo mismo, para quejarnos, para buscar culpables y para no asumir responsabilidades. Y se vuelve ya algo casi automático. Y recuerden que la mente subconsciente graba por repetición y por emoción. Y si todo el tiempo estoy repitiendo cosas negativas, no puedo, no soy capaz, no soy suficiente, en fin, pues eso se queda marcado en la cabeza, y esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces tienen que ser conscientes de esto y tomar la decisión de perdonar, ¿sí? ¿Cómo se perdona? Pues no existe una receta. Solamente con la intención de perdonar ya estamos aliviando. Es ir a ese pasado con cualquiera de estas técnicas, siempre en un estado alterado de conciencia, en una relajación profunda, a través de una carta, en una meditación, porque hacerlo conscientemente no funciona. Muchos pacientes me dicen, pero doctor, es que yo hablé con mi mamá y le pedí perdón y la perdoné y sigo igual. Es que ese proceso consciente no llega a donde tiene que llegar. Es que el problema no está ahí en el hemisferio izquierdo, en el consciente, está en el hemisferio derecho, en el subconsciente, y hay que abrir esa puertica, entrar, procesar toda esa información para poderla sanar. Entonces, recuerden eso, ustedes son arquitectos de su propia vida, ¿sí? Pero si no están viviendo la vida que quisieran tener, es porque de alguna manera ustedes la están generando. Que mi pasado, que mi papá, que mi mamá, que el país, que las circunstancias fueron las que me llevaron a esto, no digo que no. Vuelvo y les digo, hoy atendí casos muy severos, muy traumáticos, personas adultas con vidas absolutamente planas, casi que sin una motivación para vivir, culpando todavía a sus padres de lo que les pasó, llenos de miedos, llenos de inseguridades. Y siempre que hago estos procesos, el pasado es lo que genera lo que estoy viviendo hoy. ¿Pero por qué? Porque ese pasado, donde sufrí maltratos, abusos, humillaciones, rechazos y todo lo demás, generó en mí un patrón de no merecimiento, de no soy suficiente, de baja autoestima. Y cuando yo tengo ese patrón en mi cabeza, pues no soy suficientemente bueno para un trabajo, no soy suficientemente bueno para tener una familia, ni para escoger la pareja que quiero. Y pues eso es lo que estoy pensando, eso es lo que estoy vibrando, y eso es lo que empieza a aparecer en mi vida. Entonces recuerden, hay que sanar el pasado es perdonar, hay que tener la intención de perdonar. En los procesos terapéuticos que hago siempre es obligatorio para el paciente, si quiere progresar, sanar a 3 personajes en la vida: al papá, a la mamá y a ellos mismos. Hay que hacer el autoperdón. Y parte de la estrategia que sigue después de hacer el proceso de perdón es practicar todos los días la meditación de la compasión, porque recuerden que la compasión no es sentir lástima por el otro, es aliviar el dolor de los demás, pero que según la filosofía budista, la compasión inicia siempre por la autocompasión. Y trabajar la autocompasión todos los días a través de esta meditación y la compasión por los demás, de verdad me cambia estructuras en mi cerebro, me vuelve más tranquilo, más resistente al dolor, menos crítico, menos juez. Cuando veo estos casos, los pacientes siempre se quejan de uno de los padres o de ambos. Y les recuerdo esto, les recuerdo que los padres hicieron lo mejor que pudieron, porque los padres también fueron niños y los padres también fueron víctimas. ¿Sí? ¿Víctimas de quién? De sus padres, pero sus padres a su vez también fueron víctimas. O sea que los padres nos pueden causar dolor, daño, muchas veces de manera inconsciente, muchas veces pensando que están haciendo lo correcto. Ese fue uno de los casos del día de hoy. El paciente sentía mucho resentimiento, todavía estaba hoy viviendo con sus padres, y él acusa a sus padres de todo lo que le está pasando hoy, pero cuando me cuenta la historia y yo como observador externo puedo ver el panorama de otra manera diferente, me pongo en la piel de los padres y puedo entender lo que hicieron los padres, por qué lo hicieron, cuál era su intención, cuál era su objetivo,
y en todo momento desde mi punto de vista lo que querían era ayudarlo, sanarlo, evitarle dolor, evitarle sufrimiento, pero pues no pasó así, todo lo contrario, generaron en él un severo problema de autoestima, de confianza, de seguridad, que hoy, a los 40 y tantos años de vida, se ve reflejado en una vida donde no hay como mucho propósito, no hay como una motivación para seguir viviendo, no hay logros, no hay nada que motive a seguir adelante. Recuerden entonces, son arquitectos de sus vidas, somos arquitectos de nuestra propia vida. Se construye nuestra vida a través de nuestros pensamientos pensamientos van a generar emociones, conductas. Tengo que sanar el pasado, y cuando les digo sanar papá, mamá y a uno mismo, son los básicos. Puede haber más gente, puede haber abuelos, puede haber tíos, puede haber primos, puede haber vecinos, puede haber profesores, puede haber compañeros del colegio, que fue otro caso que vi hoy, un caso severo de bullying, de matoneo en el colegio. Una niña muy joven que tiene un trauma tan severo que en algún momento pensé que tenía una enfermedad psiquiátrica mayor, o sea, un trauma brutal, que cuando hicimos la terapia de sanación y de perdón, ustedes no me creen, pero esa niña temblaba solamente con recordar todo lo que le tocó vivir cuando era niña. Con este otro paciente también hicimos lo mismo y recordó escenas hasta desde los 3 años donde ya sentía la presión de sus padres, ese maltrato como él lo interpretaba, pero ahí es muy bonito porque uno hace el proceso de reinterpretación, de mostrarle a ese niño que está sintiendo ese miedo, ese abuso, ese maltrato, una forma diferente de ver lo que sucedió. Eso es la reinterpretación que hacemos en la mente subconsciente para que la mente subconsciente se relaje y pueda cambiar esa memoria que está ahí todo el tiempo, durante toda la vida, advirtiéndome de que me puede volver a pasar lo mismo que sufrí en el pasado. Esa es la forma que yo tengo para abordar los pacientes, para sanar los traumas, ir al pasado. Fundamental tener la intención de cambiar, de sanarme y tener la intención de perdonar. Si ya han hecho muchas terapias para sanar y perdonar y no logran su objetivo, es realmente porque en el fondo todavía no están listos, no han tomado la decisión de perdonar a esa persona que les hizo el daño. Y recuerden que mientras no hagan eso, los que van a seguir sufriendo son ustedes. Yo perdono porque mi alma merece estar en paz, no porque el otro me pida perdón, porque el otro sea consciente de que me dañó. Yo perdono porque yo quiero estar bien. Piensen en eso. Hay muchas terapias. Si se sienten bloqueados en alguna área de la vida es porque realmente debe haber algo en el pasado que está generando ese bloqueo, ese obstáculo. Entonces, traten eso, vayan a ese pasado, sanen, perdonen. Y por último, dejen la victimización. Si siguen como víctimas, eso muchas veces también entorpece el proceso, porque a veces ya nos acostumbramos a ser víctimas. Y vuelvo y repito, en lo que llamo la zona de confort, que no es estar muy bien, que no es estar muy rico, que no es estar muy cómodo. Zona de confort es zona de confort para el cerebro. Entonces ya me acostumbré a ser pobrecito, a que me tengan lástima, a ser el problemático de la casa o el pobre de la familia, y mis hermanos me tienen que ayudar y todo lo demás. Y eso es una zona de confort muy triste, ¿sí? Pero a veces, cuando nos damos cuenta que eso que estamos viviendo es responsabilidad de nosotros y que yo puedo cambiar, a veces la intención tampoco aparece, porque eso significa renunciar a mi ego, a mi forma de ser, a lo que yo conozco, a lo que es familiar para mí. Entonces, yo creo que es mejor no quejarse tanto, ¿sí? Entender que si bien tuvimos traumas, abusos, maltratos, lo que haya sido, todos, porque todos, yo creería que cualquiera que se siente en una terapia, algo le resulta por ahí en alguna parte. Si bien todos hemos podido pasar por eso, todos podemos hoy, adultos, ver las cosas desde otro punto de vista, hacernos responsables, sanar lo que tengamos que sanar, perdonar lo que tengamos que perdonar, ser compasivos con los demás, sobre todo con los padres, perdonarnos a nosotros mismos, ser compasivos con nosotros. Y una vez hagamos eso, segunda etapa, vamos a mejorar la autoestima. También hay psicólogos, médicos muy buenos que nos pueden ayudar en esto. Hay libros, hay videos, hay terapias para mejorar la autoestima, porque si no tengo buena autoestima, nada hago sanando el pasado. Yo puedo sanar el pasado y mi vida no cambia. Sano mi pasado y esa autoestima baja que tengo, ya entiendo de dónde viene, la mejoro, la cambio, me empodero, ¿sí? Y con esa buena autoestima ya sí puedo escoger qué quiero en la vida. He tenido casos de personas, mujeres, que
se quejan porque tienen un bloqueo en la pareja, porque no les va bien con los hombres, porque toda la vida soñaron con tener hijos, por tener una familia, y siempre que están en una relación las abandonan, las dejan, las maltratan, y todo eso tiene que ver con el pasado, con la vivencia, con la casa, con el hogar, con la familia. Hacemos todo el proceso, sanan todo eso, y cuando ya estamos en el punto de autoestima firme y les digo, vamos a construir, tercera etapa, construir el futuro, qué es lo que quieres para tu vida, se dan cuenta que eso que habían perseguido toda la vida, la familia, el hogar, los hijos, realmente era una idea que les habían inculcado en la casa y que hoy, empoderadas, seguras, confiadas, dicen, yo no me quiero casar, yo no quiero estar toda la vida con un hombre por la razón que sea, ni mucho menos quiero tener hijos por las responsabilidades que eso implica. Yo creí que eso era la felicidad. Hoy que estoy sana, hoy que estoy empoderado, hoy que tengo autoestima, me doy cuenta que yo quiero otras cosas en mi vida, y eso es muy importante, que a veces tenemos los sueños de los papás, a veces tenemos los programas de los papás, las improntas de los papás, y tenemos que hacer todo este proceso, sacudirnos, despertar para empezar a vivir la vida que nosotros realmente queremos. ¿Cuántas personas han estudiado la carrera que el papá los obligó a estudiar? ¿Cuántas personas se sienten frustradas porque eran buenos músicos y no pudieron ser músicos porque en su casa le dijeron que se iba a morir de hambre si era músico, o querían ser escritores y les dijeron que la literatura no daba dinero? En fin, sanen el pasado, sean compasivos con todas las personas, trabajen la meditación de la compasión y vivan en gratitud. Vivan en gratitud, porque es fundamental para ser felices vivir en gratitud. Ese era el mensaje que tenía para contarles el día de hoy. Creo que necesitaba hacer este video porque necesitaba de alguna manera también descargar un poquitico lo que viví hoy en la consulta. Unos casos muy fuertes, muy interesantes, pero que estoy seguro que van a llegar a buen puerto. Así que un abrazo para todos ustedes, cuídense mucho, y como siempre nos vemos aquí en otro video en Pablo Gómez Psiquiatra.